Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Presenta el Gabinete de Seguridad la nueva estrategia para combatir la extorsión. Se aplicará en 8 estados considerados prioritarios, en las que se concentra el 66% de los casos de este delito a nivel nacional. Se desarrollará bajo 5 ejes de acción. Tendrá un número telefónico para denuncias y dará facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para combatirlo. Al menos 80 personas han fallecido, decenas de desaparecidas, esto por las inundaciones que se han registrado este fin de semana en los condados de Kerr, Travis, Burnett, Kendall, Williamson y Tom Green en el estado de Texas. El gobierno de México ha externado sus condolencias, se mantiene atento ante posibles connacionales afectados. En los deportes, gana la selección mexicana de fútbol la Copa de Oro, después de derrotar a su similar de Estados Unidos por un marcador de 2-1. Con ello obtiene su segundo título consecutivo en este torneo. En el mundo, anuncia el empresario Elon Musk la fundación de un nuevo partido político en Estados Unidos. La nueva organización lleva por nombre el Partido de América. En su cuenta de X escribe que el país vive un sistema de partido único, lo que no representa, dice Musk, una democracia. Y en la cultura anuncian que el Museo Dolores Olmedo, ubicado en la alcaldía Xochimilco, reabrirá hasta 2026 con un acervo digitalizado y una mejor distribución de las obras. Esto después de la manifestación que se realizó este fin de semana en el recinto que permanece cerrado desde 2021. El espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de 2025 de Macy's fue así. Miles de espectadores se concentraron en toda la Gran Manzana, quedando asombrados por estos destellos pirotécnicos, sí, sin duda patrióticos, del 49 espectáculo anual de fuegos artificiales en Nueva York. El viernes por la noche comenzó la celebración, que contó con 80,000 proyectiles lanzados en el cielo de East River, iluminando toda la zona del puente de Brooklyn. Una celebración que resultó muy emotiva en el Día de la Independencia en Estados Unidos, porque consideran a este evento como uno de los mejores realizados con fuegos artificiales que se han visto en Nueva York. Probablemente, dicen, el mejor en toda la historia. Y así les damos la bienvenida en este lunes 7 de julio de 2025. Guadalupe, muy buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Amigos, buenos días. Gracias por iniciar con nosotros la semana. Así es, le invitamos a que se quede con nosotros. Ya sabe que le tenemos información nacional e internacional más relevante para que estén bien informadas e informados. Agradecemos a Lía Vadillo, a Magdalena Alejo y a Jimena Raya por su interpretación en lengua de señas mexicana. Le invitamos a que nos siga en todas las redes sociales y también en la página de 11noticias.digital. Gracias y buenos días en Radio 95.7 de FM. Los acompañamos a donde ustedes vayan. Pueden acceder a nuestra página escaneando el código QR que tienen en pantalla. Sus opiniones y comentarios todos los leemos con el hashtag 11 Noticias y nos vamos directo con los detalles. Así es, y es que luego de la aprobación de las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, el Gobierno de México presentó ya la estrategia para el combate a la extorsión, tanto telefónica como presencial. Este delito que se ha extendido y que lastima a entidades como el Estado de México, la Ciudad de México y también Guanajuato. Con este programa se combatirá a las redes delictivas desde distintos ángulos: el financiero, el judicial, y también se utilizarán las nuevas herramientas tecnológicas para desmantelar las redes delictivas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó este domingo la nueva Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum y dirigida a diferentes modalidades como vía telefónica o presencial para el cobro de derecho de piso, entre otras. Esto nos permite robustecer las investigaciones y ampliar nuestras capacidades para desmantelar redes criminales y detener objetivos generadores de violencia relacionados con el delito de extorsión. Acompañado por el Gabinete de Seguridad, García Harfuch anunció que se crea el número 089 para atender a nivel nacional todas las denuncias de extorsión y explicó cómo operará la nueva estrategia,
bajo el marco normativo de las reformas en materia de seguridad aprobadas recientemente en el Congreso y la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la encargada del congelamiento de cuentas bancarias identificadas como depositarias de cobro de extorsiones. Asimismo, se solicitarán órdenes judiciales con el objetivo de bloqueo de líneas y equipos celulares vinculados a llamadas de extorsión, además del incremento de operativos en centros de reclusión. Puntualizó que se trabajará de manera prioritaria en las 8 entidades que concentran el 66% de las extorsiones a nivel nacional. 8 entidades del país acumulan el 66% de las extorsiones a nivel nacional: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Es muy importante estrechar las operaciones con estos estados, con algunos de los gobernadores de las entidades mencionadas. La nueva Estrategia Nacional contra las Extorsiones trabajará en 5 ejes de acción: generar detenciones mediante investigación e inteligencia, fomentar la creación de unidades antiextorsión locales, aplicar el protocolo de atención a víctimas, capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación, e implementar una campaña de prevención nacional. Con las imágenes de Eduardo Zamudio, Salvador Martínez, 11 Noticias. Y en el marco del anuncio del combate a la extorsión, el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, responsabilizó a las autoridades de Estados Unidos de proteger al boxeador Julio C., hijo, esto en contra de la aprehensión librada en su contra desde 2023. Y resulta que en la información, que además la ratificó el gobierno americano y que la ratificó el padre de esa persona, que dijo que este individuo vivía en los Estados Unidos, protegido por las leyes americanas, cuando sabían que había una orden de aprehensión, resulta que nos reclaman a nosotros de por qué no lo detuvimos. En la conferencia dominical del Gabinete de Seguridad, Hertz Manero reveló que la fecha de deportación de Julio C. Jr. a México se va a definir el día de hoy. Este lunes será en una audiencia allá en Estados Unidos. El abogado de esta persona señaló públicamente que el día lunes mañana van a tener una audiencia y de lo que salga de esa audiencia vamos a tener preparado toda la información. Informó que desde la detención del boxeador mexicano a la fecha, su defensa ha presentado 5 o 6 amparos para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a México, pero consideró que estas solicitudes no han procedido, ya que la Fiscalía todavía no tiene al acusado en su poder. Por otra parte, el fiscal general de la República informó que los 32 integrantes de la red de huachicol detenidos hace 8 días ya están vinculados a proceso con prisión preventiva, toda vez que fueron capturados en flagrancia. Y vámonos con lo que está pasando en Texas, allá en Estados Unidos, y es que varios condados quedaron bajo el agua luego de las lluvias torrenciales y estas inundaciones que se registraron desde el viernes pasado. Esto ocurrió al sur del estado y ya las autoridades han reportado hasta el momento 80 personas fallecidas. Les contamos la historia. Imágenes en cámara rápida muestran la velocidad con la que subió el nivel del río Guadalupe en Texas debido a las lluvias torrenciales. El agua subió 8 metros en solo 45 minutos a primeras horas del viernes 4 de julio, arrasando casas y autos en 5 condados. El más afectado por las inundaciones repentinas, como la han calificado las autoridades, fue el condado Kern. En ese condado se ubica el campamento Mystic, donde decenas de niñas estaban acampando. Algunas de ellas quedaron atrapadas y otras lograron ponerse a salvo. Las autoridades reportan al menos 80 personas fallecidas y al menos 30 desaparecidas. Los cuerpos de rescate continúan la búsqueda. Y seguiremos dedicados al 100% a la búsqueda de cada uno de los niños que estuvieron en el campamento Mystic, así como a cualquier otra persona en todo el lecho del río, para asegurarnos de que sean recuperados. Habitantes de los condados Kern, Travis, Burnett, Kendall, Williamson, Tom Gregg y así como políticos demócratas acusan al gobierno del gobernador republicano Greg Abbott y a las autoridades del meteorológico de no haber dado avisos a tiempo. Podría haber mejores rutas de evacuación. Entiendo que cuando ves que se acerca no hay nada que puedas hacer al respecto, pero has estado recibiendo advertencias desde las 10 u 11 de la noche anterior. Entonces,
El gobierno debería actuar. El Departamento de Seguridad Nacional argumentó que sí se emitieron las alertas a tiempo. La primera, dijo, fue a las 5:34 del 4 de julio. 11 Noticias. En medio de esta catástrofe, 2 jóvenes mexicanas afortunadamente se convirtieron en heroínas. Les cuento por qué. Se trata de Silvana Garza Valdés y María Paula Zárate. Lograron ellas 2 salvar a 20 niñas atrapadas precisamente dentro de esta tormenta de agua. Se encontraban en el campo Mystic, ubicado en Kerr County, en donde las jóvenes trabajaban como monitoras. Relataron que la lluvia que comenzó durante la noche se fue intensificando ya en la madrugada hasta provocar ya el desbordamiento del río Guadalupe. A pesar de ello, a oscuras, bajo la tormenta, tuvieron el valor, tuvieron el comportamiento, la solidaridad de guiar a las pequeñas a zonas más seguras. 20 niñas que pudieron finalmente salvar la vida y resguardarse. Y precisamente tras estas inundaciones provocadas por las intensas lluvias allá en Texas, en la Unión Americana, que han provocado hasta el momento la muerte de al menos 80 personas, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó sus condolencias por estas personas afectados. Informó que abrió sus líneas de contacto para aquellas personas que requieran asistencia y detalló que el Consulado General de México en San Antonio ha estado muy pendiente de la situación y estarán acudiendo a los albergues para identificar posibles connacionales que requieran asistencia consular. Puso a disposición los números telefónicos, aparecen ahí en su pantalla y se los mencionamos a continuación. 210-872-4386 y también está disponible la línea 520-623-7874. También está la línea de apoyo consular México 520-623-7874 y además de las redes oficiales del consulado en San Antonio, que es @consulmexsa. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra allá en Texas, sobre todo si alguno de nuestros connacionales hasta ahora no reportado estaría en una situación de contingencia. Le estaremos informando. Y seguimos con la agenda internacional ahora en Río de Janeiro, en Brasil, en el marco del diálogo con países invitados como observadores en la cumbre de los BRICS para la paz y la seguridad global. El canciller Juan Ramón de la Fuente presentó una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para realizar una cumbre para el bienestar económico de América Latina y el Caribe. La Cancillería dio a conocer que esta iniciativa se inscribe en la necesidad de construir un multilateralismo que privilegie la dignidad de nuestros pueblos, respete nuestras culturas y sea capaz, dijo, de gestionar bienes comunes que sirvan por igual a todas las naciones. Durante este encuentro realizado el domingo, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva agradeció de manera pública a la presidenta Sheinbaum la presencia de México en la reunión de los BRICS. Hay que recordar que este organismo es un grupo de países emergentes que buscan fortalecer su influencia en la economía y política global. Originalmente las siglas BRICS se referían a Brasil, a Rusia, a India, a China y a Sudáfrica, pero en 2024 se expandió a BRICS más con la incorporación de Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Vamos a cambiar de tema y es que en lo que va de este 2025 ya se ha rebasado la meta de vacunación en todo el país en más del 20%. Así lo resaltó el secretario de Salud, David Kersenovich, respondiendo a medios de comunicación que afirman lo contrario. Pasamos la Semana Nacional de Vacunación del 16 de abril al 3 de mayo y tenía como meta la aplicación de 1.8 millones de vacunas y se lograron aplicar 2.2 millones de vacunas. Pero no nada más es el número de vacunas, sino tener la disponibilidad de vacunas. Kersenovich detalló que en lo que va de la presente administración se han aplicado ya 104 millones de biológicos. Y por otro lado, este sábado el director general del IMSS, Zoé Robledo, desmintió tajantemente que esta institución tenga sus años contados, como también lo han publicado en medios de comunicación. Y es que refirió que los recursos del IMSS están garantizados para atender a más de 80 millones de derechohabientes. Esto significa que los recursos serán garantizados para atender a más de 80 millones de derechohabientes.
Esto es un incremento de la suficiencia financiera de 9 años respecto a la situación que había en el IMSS en 2018. Esto es falso. La nota de una manera muy alarmista distorsiona un informe técnico transparente que el propio IMSS entrega año con año al Congreso de la Unión. Bueno, dejamos los temas de salud para hablar de otros asuntos. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que de acuerdo con las estimaciones, el periodo vacacional de verano 2025 va a generar una derrama económica superior a los 818,000 millones de pesos. Esto por consumo turístico en los diferentes servicios. Esto representa al mismo tiempo un incremento de cerca del 5% respecto a 2024. La Sectur refiere que del 14 de julio al 31 de agosto se prevé una ocupación hotelera promedio del 62.2% a nivel nacional, lo que representa un incremento de 2 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2024. Añadió que se espera la llegada de al menos 21.203.000 turistas a hoteles y se proyecta que 25.095.000 visitantes nacionales y 2.035.000 extranjeros opten por alojarse en viviendas de familiares o amigos. También lo harían en segundas residencias o a través de esta modalidad de plataformas digitales. La titular de Sectur señaló que en total se esperan 48.348.000 turistas durante este periodo de vacaciones que ya está tocando la puerta. Y de la mano de estas expectativas para este verano, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, anunció la inversión en coordinación con la iniciativa privada de 134,000 millones de pesos en infraestructura aeroportuaria, esto en 62 terminales aéreas del país durante el periodo 2025-2030. Se trata de una inversión histórica para la modernización y ampliación de las terminales aéreas que generará más de 200,000 empleos directos e indirectos. La inversión pública de la Secretaría de Marina y de la Defensa será de 22,749 millones de pesos durante el sexenio. Adicionalmente, la inversión privada alcanzará los 102,587 millones de pesos también durante este sexenio. Finalmente, la inversión mixta va a ser de 7,179 millones de pesos durante el sexenio. Entre los aeropuertos que van a ser modernizados destacan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, el de Puerto Escondido, el de Tepic, también el de Cancún, Guadalajara, Tijuana y Monterrey. A las 6:24 en la hora del centro, vámonos a revisar nuestro portal y las planas de algunos diarios de circulación nacional. Ya sabe que nuestro portal tiene la información que necesita saber aquí en la palma de su mano, actualizada minuto a minuto con todos los temas más recientes de las últimas horas. No necesita visitar otro espacio para informarse. 2 micrositios, relación México, Estados Unidos y Canadá, y este asunto de 11 Lab, micrositio entretenimiento, también están ahí en nuestro portal para que los revise. La frase del día. Se queda el resumen también de las mañaneras, las actividades presidenciales y las notas de última hora. La Estrategia Nacional contra la Extorsión es un tema que pueden revisar y que está ahí detallado en nuestro portal. En las planas que recuperan los diarios, sobre qué temas se enfocan en la jornada, su nota principal, esta condena, dice, de la cumbre de los BRICS, los aranceles y la cometida de Estados Unidos a Irán. Ya le platicábamos de este encuentro en Río de Janeiro. Urge frenar el genocidio en Gaza. Declaraciones del presidente anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva. La declaratoria de Río dice: hay que impulsar al sur global como un motor de cambio positivo. Titular también en la jornada. Deploran el uso que hace Israel de la hambruna como arma de guerra. La declaración también de Río. Y por supuesto, la fotografía del triunfo ayer de la selección mexicana frente a Estados Unidos, campeones de la Copa Oro. La levantan en ese momento los integrantes festejando, celebrando este triunfo. El partido fue allá en los Estados Unidos. México bicampeón, Copa Oro. Vámonos con más. Así el Universal esta mañana y nuevamente ocupa la primera plana este encuentro México-Estados Unidos. Vuelve
hacer grande con su triunfo en la Copa Oro. El Cártel Jalisco Nueva Generación, dice el Universal, una fábrica de lavado de dinero, y es que cita que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusa de blanqueo de activos, tráfico de drogas y también de armas hasta de huachicoleo. La Estrategia Nacional contra la Extorsión ocupa nota principal en el diario El Universal, esto contra un delito que ha crecido en más del 80% a nivel nacional. Vamos a revisar la portada, la principal, la de 8 de Excelsior. Combatirán extorsiones desde penales, una estrategia nacional que busca de resultados en los próximos meses, medidas para abatir el delito, donde las autoridades dan a conocer que habrá operativos al interior de los penales para garantizar que ahí las líneas telefónicas dejen de operar. Congelamiento de cuentas bancarias también será otra de las estrategias de este eje central de medidas puestas en marcha para la extorsión. Mexicanos, dice Excelsior, entre los desaparecidos en Texas. Esta publicación la confirma el diario Excelsior de acuerdo con una versión de Leonardo Rotero, originario de Guanajuato. Su esposa, dice, y su hija Carolina, de 2 años, pues están precisamente padeciendo las consecuencias de estas inundaciones. Huachicoleros usan plantas abandonadas, destaca Excelsior en nota de primera plana. Nos vamos a ver Milenio, la nueva estrategia contra la extorsión. Prioriza, dice este diario, 8 entidades, hasta 66% de casos se concentran en el Estado de México, en Guanajuato, en la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Nuevo León. La fotografía: México triunfa en la Copa Oro. Y por último, nos vamos con El Economista, la nota principal, la Estrategia Nacional contra la Extorsión. En 10 años subió, dice, 82% el déficit con China. Va en aumento. Pausa. Tiempo de los deportes, ya le adelantábamos lo que pasó con la selección mexicana de fútbol. Gabriel Sainz, adelante, buenos días. Hola, Gabriel. ¿Qué tal, Angie Lupita? Muy buenos días a nuestro auditorio. Vámonos con la información deportiva. Bien lo adelantaban las chicas. La selección mexicana de fútbol se proclamó campeona de la Copa Oro al derrotar la noche de este domingo en la final a los Estados Unidos con marcador de 2-1. Con goles de Raúl Jiménez y Edson Álvarez a los minutos 27 y 76 respectivamente, México logró el bicampeonato y el 10º título de México en la competencia de la CONCACAF. Y también significó el segundo título de Copa Oro para el director técnico de la selección nacional, Javier Aguirre, quien la ganó en el año 2009 en una final también ante el combinado de Estados Unidos con un marcador de 5-0. Además, Guillermo Ochoa hizo historia convirtiéndose en el único jugador mexicano con 6 títulos de Copa Oro, consolidando su legado como uno de los grandes referentes del tricolor. Tras la victoria, cientos de aficionados celebraron el campeonato en el Ángel de la Independencia, mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a través de sus redes sociales, felicitó a la selección mexicana por el bicampeonato en la Copa Oro. Y vámonos a las breves de deportes. El piloto mexicano Noel León hizo ondear la bandera de México en la Fórmula 3 de Silverstone al lograr su primer podio de la temporada al remontar desde la posición 10 a la 3 en una carrera que fue pasada por agua. Mientras que en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Gran Bretaña, el piloto alemán Nico Hülkenberg finalmente subió a su primer podio, logrando el tercer lugar y puso fin a la espera más larga de la historia de la Fórmula 1. Lando Norris logró el primer lugar y el segundo sitio fue para su compañero Oscar Piastri. Y arrancó la temporada 2025 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, donde los actuales campeones, los Diablos Rojos del México, debutaron con 2 victorias en medio del calor de Cancún. El sábado se llevaron la victoria 105-82 y la tarde del domingo el marcador fue de 95-86. Agradecido a la organización por permitirme nuevamente, junto obviamente con Lagio, ¿no?, de formar un equipo que creemos que va a ser competitivo, con muchos cambios, con muchos jugadores jóvenes. Aquí está aquí la información deportiva. Angie Lupita, muy buenos días.
Gracias, Gabriel. Te vemos mañana y mire, vámonos con otros temas porque a través del programa que se llama Mujeres al Volante es impulsado por la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Bueno, ahí 600 mujeres se han abierto espacios en un gremio que ha sido dominado por los hombres. Un programa que ya cuenta con su 5ª generación de egresadas. Les compartimos la historia. Fue una experiencia que al principio me daba miedo porque yo dije, ¿cómo voy a manejar, no? Y ya cuando empecé a manejar fue genial, o sea, porque yo dije, lo que nunca creía hacer, lo estoy haciendo ahora. Ay, pues muy emocionada. Sí, muy emocionada. Fue un gran reto estar en este programa porque pues dividirse entre lo que es ser mamá. Pues a soltar el miedo, y más que nada también hacerlo por nuestra gente. Somos mujeres al volante. Ellas son madres, hijas, esposas, mujeres valientes y ahora estarán al volante del transporte mexiquense, como el Mexibus. Se trata de la 5ª generación integrada por 120 mujeres que fueron parte del programa Mujeres al Volante, impulsado por la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Fue una gran celebración porque recibieron su licencia tipo B y su constancia que las acredita como conductoras certificadas, emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, de la SEP. Autoridades municipales y estatales reconocieron a las conductoras. Forman parte de un movimiento en donde las mujeres ya estamos y tenemos esa capacidad de estar al frente de cualquier trinchera, y cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. ¿Qué es este programa para las mujeres que acuden? Primero, una forma de incorporarse al mercado laboral. 2, una forma de llevar un sustento a sus casas, a sus familias. Y 3, una forma de demostrar que las mujeres son inclusive hasta más capaces que los hombres en muchas cuestiones, y lo han demostrado con creces. Con este programa, las mujeres tienen la oportunidad de abrirse espacio en un gremio que ha sido predominantemente de hombres. Que nos quitan ese título de que las mujeres somos tontas al volante, y no, o sea, con esto vamos a demostrar que pues, las mujeres somos capaces de mucho, de mucho. En el programa aprendieron sobre leyes de tránsito y consideraron que su presencia dará seguridad en la movilidad de otras mexiquenses. En primer lugar, pues a manejar, ¿no? Y luego cosas básicas como checar el aceite o ver cómo está una unidad. Incluso, pues las leyes, ¿no? Cómo respetar las leyes de tránsito que muchas veces algunos conductores no respetan. Y aparte, pues el transporte más seguro para todas las mujeres mexiquenses. Mi esposo antes que nada, pues se enteró apenas y se fue para atrás porque nunca imaginó que yo estuviera realizando todo esto. De hecho, era una sorpresa para él porque pues yo no tenía miedo, me sentí incapaz, pero con el apoyo que nos dieron y todo eso, suelta uno todo eso. A un año de su creación, más de 600 mujeres se han graduado de este programa. 2 empresas de transporte han prestado sus instalaciones y han promovido el reclutamiento. Y la empresa ADO se sumará para abrir más vacantes para las conductoras. La verdad es que sí vamos a demostrarles que las mujeres podemos también. Imágenes de Cristian Aguilar y Yair Maya, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Este fin de semana, sobre Paseo de la Reforma, se llevó a cabo una marcha en contra de la gentrificación, este fenómeno que provoca el desplazamiento de una población originaria para dar paso a otra con más poder adquisitivo. Las personas que se manifestaron reprocharon la poca accesibilidad a viviendas en colonias como la Condesa, la Roma, la Colonia Doctores, la Colonia Obrera, debido, dicen, a la presencia de personas extranjeras que pagan en dólares para ubicarse en esa zona. A esta protesta se sumaron personas con el rostro encubierto, algunas vestidas de negro, intervinieron varios establecimientos comerciales, lanzaron piedras contra paradores y ventanales, y ante los hechos, la jefa de gobierno, Clara Brugada, afirmó que la administración a su cargo no está de acuerdo con la gentrificación, pero también condena los actos violentos y rechaza las actitudes xenofóbicas expresadas durante la movilización. No estamos de acuerdo. Pero necesitamos hacer más para enfrentar la gentrificación. Este es un fenómeno no solo de la Ciudad de México, sino de otras ciudades del mundo.
todos tienen derecho a manifestarse y eso lo tenemos que dejar muy claro. Pero no podemos dejar que haya agresión. Rechazamos cualquier tipo de violencia en las manifestaciones. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aprovechó estas protestas contra la gentrificación en la Ciudad de México para promover su aplicación CBP Home y arremetió así contra la comunidad migrante que se encuentra sin papeles en su territorio. También aquí en la Ciudad de México este fin de semana circularon a través de redes sociales videos. Aparece una mujer que está agrediendo verbalmente a un policía de la Ciudad de México con insultos racistas, clasistas, discriminatorios. El oficial habría intentado colocar un inmovilizador a su vehículo de esta mujer por estar mal estacionado en una calle en la colonia Condesa, motivo que desató el desproporcionado enojo de la presunta agresora y sus acompañantes. Ante estos hechos, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, anunció que investiga ya los hechos para poder emitir medidas de reparación integral a favor de la persona agredida, las cuales pueden incluir una disculpa pública. En tanto, la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México dijo que el racismo es una forma de violencia que vulnera la dignidad humana y atenta contra el principio de igualdad que está consagrado en el marco normativo nacional e internacional. Vámonos con otros temas, conozcamos una historia sobre pueblos originarios de nuestro país. Y es que hay que conocer cómo ha sido el camino de los Wixárika de Jalisco, esto en su lucha por conquistar su autonomía para elegir a sus autoridades. Les compartimos la historia. Para llegar a Cururimanube, en español Tuxpan de Bolaños, se entra por Puente de Camatlán. Es el territorio ancestral Wixárika de Jalisco. Los llamaron huicholes, que significa los que huyen, pero no huyen. Se refugiaron aquí para evitar su exterminio. Desde la corola española, la comunidad tenía su título virreinal, que somos 3 grandes comunidades, pero nos dividen en 3 municipios, San Andrés, Santa Catarina y San Sebastián, y su anexo Tuxpan. Su profundo arraigo se expresa en cómo eligen a su gobierno tradicional y autoridades agrarias. El poder recae en la asamblea comunitaria y las decisiones son colectivas. Nos guiamos por los sabios de nuestra comunidad, porque ellos tienen la experiencia de cómo servir a nuestro pueblo. Nos juntamos alrededor de 2000 personas y en presencia de ellos se debate muchos temas y se propone, y si de ahí hay que hacer algún movimiento para el pueblo, se alza la mano. El 18 de mayo de 2025 lograron una consulta para decidir cambiar de régimen y distanciarse del municipio y los partidos políticos, causantes de muchos de sus problemas. Se trata de reconocernos que tenemos autonomía y libre determinación para decidir qué rumbo queremos, ¿verdad? Entonces es autogobierno, autogobernarnos nosotros, ¿verdad? Comunidad, pues eso es democracia porque nos vamos a poner de acuerdo entre todos. El tener un gobierno por partidos políticos ha traído muchas desventajas, ya que pues no llega el presupuesto que debe de ser, o sea, nos llegan migajas. A la larga lista de injusticias y de obras inconclusas que dejaron gobiernos municipales, se suma la invasión a sus tierras por ganaderos mestizos. Quitan toda esa esencia y ya nos empiezan a certificar las tierras. Y entonces después ya entra Calderón y después entra Vicente Fox, y ese fue el que nos dijo que nos iba a regalar 360 millones de pesos por las 60,000 hectáreas que teníamos, y la comunidad dijo: nosotros no queremos dinero, nosotros lo que queremos es la tierra. En 2022 caminaron más de un mes en caravana hasta Ciudad de México para hablar con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. De la reunión derivó un plan de justicia que se materializó este año. Gobierno federal les restituyó más de 5,000 hectáreas. Es un gran avance porque más del 50% de esta lucha de las tierras ya se nos devolvieron.
Pero hay algo más profundo que alienta su autonomía: la discriminación por mestizos de Bolaños. Y lo que ellos son acostumbrados a hacer, pues no sé, a nosotros como que, pues no nos gusta, pues. Nosotros con nuestros partidos políticos, pues yo pienso que ellos se aparten solos. Por eso, los Wixárika contemplan hacer un municipio indígena. Es nada más ya independizarnos pues de los municipios donde la gente ya no nos quiere. Pues ya es tiempo de organizarnos, tener pues algo interno, ¿no? Que pudiéramos sacar adelante. Son múltiples las experiencias autónomas de pueblos originarios: Cherán, Ayutla de los Libres, Oxuc. Es una manera que tienen de que se pueda hacer posible el ejercicio muy particular del poder. Varias comunidades luchan por su reconocimiento como comunidad indígena, otras luchan por el acceso a los recursos financieros sin que estos tengan que pasar por el municipio. Y bueno, hay una serie de encontronazos, de fracasos también. Los Wixárika redactan lo que guiará a su gobierno autónomo, porque en la consulta arrasó el sí. Ahora el Congreso jalisciense resolverá si asigna 3% del presupuesto estatal a la comunidad indígena de manera directa. No solamente servimos para estar bailando, eso es un ejemplo muy claro en todo el país, sino que realmente tenemos derechos también. Que siempre hemos estado en lucha, siempre, por que nos reconozcan como sujetos de derecho, que somos de una comunidad indígena, pero somos parte de un país. Imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Momento de conocer las condiciones meteorológicas para este inicio de semana. Ismael Marcelo, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal, Angélica Guadalupe? Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente desde el Servicio Meteorológico Nacional para presentarles el pronóstico del tiempo. El monzón mexicano, los canales de baja presión y el ingreso de humedad procedente de ambos océanos, así como el paso de las ondas tropicales 9 y 10, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del noroeste, occidente, centro y sureste del país. Las precipitaciones más significativas las esperamos en Oaxaca y Chiapas, con acumulados cercanos a los 150 milímetros. Para el Valle de México también esperamos lluvias durante esta semana, así que ya lo sabe, no salga sin su paraguas e impermeable. Durante el fin de semana se registraron granizadas en varios estados del país. Unas de las más importantes se presentaron en la ciudad de Tlaxcala, donde reportan varios techos colapsados por el peso del hidrometeoro. Esto nos da a entender que la atmósfera aún sigue fría. Vamos ahora al pronóstico regional. El montón mexicano ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes este 7 de julio en Durango, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Para Baja California Sur también lloverá. El ambiente será muy caluroso y el oleaje alcanzará los 2 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California. En Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y sur de Coahuila también esperan precipitaciones fuertes y vientos de 15 a 30 kilómetros por hora. El ambiente será fresco esta mañana y caluroso durante la tarde. En el occidente mexicano también esperan lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo este lunes. Las autoridades exhortan a la población a no cruzar calles inundadas o con corrientes de agua. Como les anticipaba, esta semana lloverá fuerte en prácticamente toda la región central del país. El ambiente será fresco durante las mañanas y por las noches, así que les recomendamos cuidar la salud y evitar los cambios bruscos de temperatura. Para el sureste mexicano, el paso de la onda tropical 9 ocasionará intensas precipitaciones en Oaxaca y Chiapas. Las lluvias de menor intensidad se pronostican en Guerrero, Veracruz y Tabasco. Finalmente, en la península de Yucatán se prevén vientos fuertes con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora. La llegada de la onda tropical 10 traerá lluvias y chubascos durante esta tarde y noche. Es todo en cuanto al pronóstico del tiempo. Por favor, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana.
Con la inauguración de la nueva planta de electricidad en San Luis Potosí, la primera de 60 de ciclo combinado que se va a construir en este gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó así su compromiso ambiental. México cuenta con una nueva central de ciclo combinado para la generación de energía eléctrica sustentable. Se ubica en Villa de Reyes, San Luis Potosí. Utilizará turbinas de vapor y de gas para generar energía eléctrica y sustituye a la termoeléctrica del mismo municipio que utilizaba combustibles fósiles, con lo que la emisión de contaminantes ahora se reduce a la mitad. Al inaugurar la nueva planta de electricidad, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recordó su experiencia como investigadora en energía y desarrollo sustentable en la UNAM y asesora en la Comisión Federal de Electricidad, anunció que será la primera de 60 plantas durante su administración. Así que en efecto, como dice Rosy Isela, pues estoy en mi mero mole, bien contenta. El objetivo es que durante el sexenio construyamos 26,000 megawatts de Comisión Federal de Electricidad. Son como 60 plantas como esta. La central de ciclo combinado de Villa Reyes tuvo una inversión de $350 millones y generará al año 3.500 watts por hora en beneficio de 2.5 millones de hogares, resaltó la secretaria de Energía, Luz Helena González. Es una inversión pública de $350 millones. Esta planta cuenta con una capacidad de generación que va a permitir darle luz y electricidad a más de 2.400.000 familias, personas, y reducirá las emisiones a la atmósfera en 53% y el uso de agua en cerca del 40%. La directora de la Comisión Federal de Electricidad, Esther Calleja, recordó que se trata de la culminación de una de las 10 centrales de ciclo combinado, iniciadas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. A finales del 2018, la participación de la Comisión Federal de Electricidad en la generación de energía ya observaba una importante tendencia a la baja. Simplemente la proyección que teníamos para el 2030 era solo del 16%. En ese sentido, se requería de acciones urgentes para evitar su desaparición, resultado de la reforma del 2013. Por fortuna, en la administración anterior y como parte de la visión del presidente López Obrador, se instruyó a iniciar la titánica labor de rescate y fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Sheinbaum destacó que gracias a la defensa de las empresas públicas como Pemex y CFE, México recuperó la soberanía en la generación de electricidad. Estuvimos defendiendo a Pemex, a CFE, frente a la reforma energética del 2013. Y con la reforma que hicimos en el 25, CFE se renacionaliza, recupera realmente su esencia como empresa pública y como eje central de la generación y la transmisión en nuestro país. Eso pues es algo que llegaron momentos que pensamos que no iba a ser posible. 11 Noticias, Cindia Anabel Cerda Salinas. Y este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Hospital Materno Infantil del IMSS Bienestar en Coatzacoalcos, Veracruz. Recordemos que su construcción inició en el 2012, pero jamás operó hasta que ocurrió la pandemia de COVID-19. Fue habilitado para atender la emergencia. Lo mejor para el que menos tiene, eso es lo que muestra este hospital. Es dignidad y justicia social combinados en este hermoso hospital que se entrega hoy. El modelo anterior no funcionó. El llamado Seguro Popular en realidad fue puro negocio y la mejor demostración es este hospital, que no pudieron ni siquiera avanzar en su construcción. Con equipamiento de última tecnología, representa un acto de justicia social este Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos, que tiene una plantilla de 280 trabajadores de la salud y es el primero en su tipo en la entidad y además una referencia para los más de 200 centros de salud y hospitales del IMSS Bienestar. Tuvo una inversión superior a 800 millones de pesos adicionales y también se anunció una inversión de 2.600 millones de pesos para reactivar quirófanos de toda la red hospitalaria y sustituir hospitales también allá en Veracruz.
Momento de información cultural, Miguel de la Cruz, un fin de semana muy movido. Muy Adelante, movido. buenos ¿Cómo días. estás, Angélica? Buenos días a todos. Este fin de semana se estrenó el concierto para orquesta y guitarra místico y profano del compositor mexicano Arturo Márquez, el compositor del Danzón número 2. Esto en el inicio de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Minería en la Sala Nezahualcóyotl, con la participación del guitarrista español Pablo Sáenz, un concierto muy aplaudido, buen arranque de la Sinfónica de Minería como temporada de este año. Bueno, y durante todo julio Oaxaca se convierte en una fiesta con las celebraciones de la Guelaguetza. Además de la máxima fiesta oaxaqueña, hay otras actividades en torno a este evento que vale la pena conocer en el estado. Para conocer más sobre la música tradicional, este lunes el grupo de La Tallera Colectiva dará un concierto gratuito a las 4 de la tarde en el Zócalo de la capital, en el que podrán conocer el talento de niñas y niños que conforman este taller. Este jueves se llevará a cabo el taller Tinta Invisible, Arte que Despierta, que reflexiona en el arte como una herramienta de expresión emocional silenciosa y poderosa. Será de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la Delegación 5 de Villahermosa, Tabasco, y está dirigido a todo público con inscripción gratuita. Después del cierre del Museo Dolores Olmedo en 2021, la duda sobre el acervo cultural de quien fuera una de las mayores coleccionistas de Diego Rivera y Frida Kahlo volvió a los titulares, ya que este fin de semana hubo una manifestación en el recinto de La Noria, el cual fue adquirido por Dolores Olmedo en 1962 y convertido en museo en 1994. Además de la manifestación, hubo una carta firmada por intelectuales y comunidad artística preocupada por el destino del patrimonio cultural del museo. Por su parte, el Museo Dolores Olmedo publicó en sus redes sociales un comunicado en el que dio a conocer que la obra de Diego y Frida están bajo buen resguardo y que el Museo de Xochimilco volverá a abrir sus puertas en 2026 con el acervo digitalizado y una mejor distribución de las obras. Vámonos al libro del día. Es Un amor por encima de todo, de Eugenio Fernández, editado por el Fondo de Cultura Económica. Este libro en voz de su autor. Bueno, es un libro en verso, es un poema narrativo o un cuento en verso como tal, con unas bellísimas ilustraciones de Mariana Villanueva. Es una historia de amores y cuidados, es la historia del amor de un fresno y una jacaranda, de una niña que los quiere y los protege, y de un barrio, una colonia que los arropa y los quiere a todos y se quiere a sí misma. El libro nace en gran medida, del nacimiento de mis dos hijas, que tienen ahora 9 y 6 años. Los niños y las niñas tienen todavía muy fresco el instinto de la solidaridad y la generosidad humanas, y tenerlos a mí me llevó a reencontrarlo y a fortalecer esa pulsión básica que tenemos todos los seres humanos, y que yo insisto es mucho más fuerte que los odios, los resquemores y todo lo que podamos pensar, aunque a veces parezca lo contrario. Y luego con el 11 sumamos 165 páginas del libro Fabricación de Ricardo Rafael, editado por Seix Barral. El X de hoy es de Ondina Lunar y dice: figúrate tú, dicen que soy médico y que serruché el cuerpo del hijo de la señora esa, yo que ni de primeros auxilios sé. Gracias por esta aportación. Se acaban de cumplir 72 años de la partida de la poeta puertorriqueña Julia de Burgos. En su honor, el poema del día Ocaso, que en alguna parte dice: cómo siento mi amor floreciendo en la mística voz de tu canto, notas tristes y alegres y ondas que unirán mi emoción a tu rapto. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí, Cultura. Miguel, importante lo que está pasando en el Museo Dolores Olmedo. Hasta 2026 reabren porque el acervo que resguardan definitivamente necesita restaurarse, necesita que pueda ser bien apreciado. Fíjate que había un plan que en el espacio museístico de la segunda sección del Bosque de Chapultepec, junto a lo que era la montaña rusa, ahí estaría la colección. Y pues parece que ha habido más trámites y más cosas, pero que se reabra el museo es una buena noticia. Sí. Y pues ha sido su lugar natural para esas obras. Sí, definitivamente, y estaba cerrado desde 2021. Sí, eso fue hace algunos años. Espero que haya buenas noticias. Que sea así. Muchas gracias, Miguel de la Cruz. Te vemos mañana. Momento de hacer una pausa. Volvemos. A las 7 en la hora del centro, gracias por continuar en la señal del 11. Interesante el debate que hay allí en torno a la ley que se prevé aprobar
ya en el próximo periodo de sesiones en septiembre sobre el tema de las 40 horas laborales por semana. Así es, y es que por ello platicamos la semana anterior con Rocío Nirari Arredondo Botello, ella es coordinadora de la maestría en Economía Aplicada, esto en el Colegio de la Frontera Norte, precisamente para hablar sobre estos foros que se están realizando a nivel nacional. Vamos a ver. Y ahora nos enlazamos con Rocío Nirari Arredondo Botello, coordinadora de la maestría en Economía Aplicada en el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF. Buenos días, doctora, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por tomar esta comunicación y bueno, pues queremos hablar sobre estos foros que se han estado realizando en todo el país. El cuarto foro ya se realizó allá en Tijuana, Baja California. Hablar específicamente de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Sabemos que se realizan estos foros con miras a que pueda implementarse pues de manera gradual. Nos gustaría un poco conversar sobre lo expuesto en estos foros que sin duda pues va a servir a que se pueda concretar esta propuesta por parte del gobierno federal. Y bueno, se ha hablado de los beneficios, doctora Rocío, pero platíquenos un poco sobre esto que ustedes han expuesto desde la academia, que tiene que ver con cómo está México en el mundo, particularmente en las horas que se elaboran a la semana. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, justo estos foros dejan en evidencia la disposición que hay por parte del gobierno federal para implementar una reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Me parece que el hecho de que estén representados diferentes actores como cámaras empresariales, sindicatos y academia demuestra que se están tomando en cuenta todos los puntos de vista. Lo que más podemos destacar de los foros son las diferencias y los retos que hay entre sectores y tamaños de empresa, que es una de las mayores dificultades, ¿no? Si bien también hay frentes de trabajadores, colectivos que dicen, no, la reforma no debe ser gradual, pues es muy complicado, porque los sectores se enfrentan a distintos retos, ¿no? No es lo mismo hablar de una pequeña empresa, de un micronegocio local, no sé, la panadería local, que hablar de una gran maquiladora. Entonces, estos son los principales retos a los que nos enfrentamos y bueno, parte si bien se ha hablado mucho, como mencionó, acerca de los beneficios que puede tener en la salud de los trabajadores, porque si lo pensamos, una reducción de la jornada laboral también es vista como una política tanto de salud pública como incluso una política de género, ¿no? Porque dado que son las mujeres quienes presentan la mayor carga de trabajo no remunerado, bueno, pues una disminución de la carga también podría equilibrar esta situación y bueno, pues en temas de salud pública, pues podría disminuir el estrés laboral y por lo tanto enfermedades relacionadas con él. Pero pues sí, algunos de los principales retos son esos, ¿no? Que México es un país que presenta altas tasas de informalidad, bueno, ¿cómo hacerle para disminuir la jornada laboral sin incrementar la inflación? Entonces, estos vendrían a ser de los principales retos en materia económica. Y bueno, sí hay formas, ¿no? Estuvimos hablando de diferentes formas, ¿no? Creo que lo central es que si se decide reducir la jornada laboral, pues esa tiene que venir complementada con políticas fiscales, incentivos fiscales, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Ahora, Rocío, ¿cómo apostar a una reducción de la jornada laboral sin precisamente perder los derechos que ya los trabajadores han conquistado? Y también, ¿con qué medidas específicas se va a evitar o se va a romper con esta postura del sector empresarial de que esto podría disminuir la productividad y afectar incluso las inversiones en nuestro país? Sí, bueno, también hay que diferenciar el sector empresarial. Hay sectores que sí están apostando y que sí están de acuerdo con esta disminución y reducción de la jornada y otros que siguen reacios. Entonces, la opinión del sector empresarial también es variada, por un lado. Por otro, bueno, pues con incentivos fiscales, ¿no? Creo que podemos tomar varios de los ejemplos que se están haciendo para implementar la reducción de la jornada en América Latina. Lo que mencionábamos en el foro era que si bien se toma mucho como referencia a lo que sucede en países europeos, podemos ver, por ejemplo, este caso que está en Chile, ¿no? El sello 40 horas, que es un incentivo fiscal para que las empresas que se sumen con anticipación a la reducción de la jornada, pues reciban ciertos estímulos. Podría ser también como buscar estas formas de reorganización internas por parte de las empresas, y otras formas de mejorar sus procesos, ¿no? Además, a través del uso de la inclusión de la tecnología, pues también se pueden adaptar y puede haber mejoras en sus procesos. Otro punto, pues bueno, fortalecer la inspección laboral, ¿no? Esta parte también es muy importante porque no queremos que si se hace una reducción de la jornada laboral a la par
de que no exista una buena inspección laboral, pues no se estén tomando en cuenta esta parte de los derechos. Además, otro punto, no necesariamente tener mayores horas laborales es igual o es un reflejo de mayor productividad. De hecho, lo que muestran los datos es que aquellos países con jornadas de trabajo más cortas son muchísimo más productivos que México. Entonces, más que ver el impacto que puede, o más allá de ver el impacto de la productividad, bueno, es qué es lo que está pasando y por qué, pese a que se trabajan tantas horas, no tenemos altos niveles de productividad, ¿no? Se reconoce el costo que puede generar una reducción de la jornada laboral en los costos de producción. Sin embargo, es importante considerar que debe haber formas creativas, tal como están haciendo otros países, sobre cómo poder seguir, cómo poder llegar a un mejor equilibrio vida-trabajo, manteniendo el salario, sin que afecte la productividad directamente. Ahora bien, Rocío Arredondo Botello, desde hace varias décadas la Organización Internacional del Trabajo pues ya había recomendado a nuestro país que se redujera esta jornada laboral cada semana. ¿Es necesario, ustedes desde la academia ven necesario que se haga de manera gradual, tomando como referencia pues esta recomendación que hace la OIT, pero ya desde hace varias décadas? Sí, bueno, es que es impresionante que esto es desde 1962, o sea, vamos demasiado atrasados en el tema. Incluso somos el país de la OCDE con el menor equilibrio vida personal y trabajo. Y sí, desde la academia vemos, o con lo que consideramos es que esta reducción debe ser de forma gradual para evitar que haya un aumento en la informalidad y afectaciones en la inflación. De hecho, así es como se está implementando en Chile, van de 2 horas cada año. Pero bueno, pues esto habrá que ver qué es lo que se decida también aquí en el gobierno, por parte del gobierno federal. Incluso, además de la gradualidad, es importante tomar medidas o ciertas como especificidades que hay en cada sector. Muy bien, Rocío Nirari Arredondo Botello, coordinadora de la Maestría en Economía Aplicada, Colegio de la Frontera Norte. La iniciativa se afina, se presenta en el próximo periodo ya ordinario de sesiones en septiembre, y entonces habrá oportunidad ya de platicar, conociendo directamente ya la integración de esta reforma laboral. México se encaminaría o no a las 40 horas. Ya lo veremos. Muchas gracias, fuerte abrazo y buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días. Gracias. Bueno, vámonos con la agenda politécnica en este lunes. Mi compañera Judith Hernández nos cuenta las historias detrás de medallas de oro y de plata que han sido obtenidas en diversas disciplinas como hockey sobre ruedas y también el patinaje de velocidad. Hola, ¿qué tal? Hoy en Agenda Politécnica hablaremos de deportes, específicamente de las selecciones de hockey sobre ruedas y de patinaje de velocidad del Politécnico, que tuvieron un papel muy destacado en la reciente Olimpiada Nacional de CONADE. Vamos a conocerlos. A sus escasos 12 o 14 años, ellas y ellos son ya un orgullo para el Instituto Politécnico Nacional. Forman parte de las selecciones de hockey y patinaje de velocidad del IPN, que representaron a esta casa de estudios en la más reciente Olimpiada Nacional de CONADE. En hockey sobre ruedas, por ejemplo, la selección del IPN obtuvo la medalla de plata. Pues se siente bien, más que nada porque pues es un logro alcanzado, pero pues insatisfecho porque estuvimos a nada de ganarnos el oro. Un logro que requirió mucho esfuerzo y dedicación en los entrenamientos. Entrenar 3-4 veces por semana y juego como un partido 2 por semana. ¿Cuánto dura el entrenamiento? Como 1 hora y media, pero me quedo a 2 entrenamientos. Para estas jóvenes estrellas del deporte, el hockey es su pasión. Pues la emoción que se transmite al jugarlo, la competencia y que hay mucho contacto, también me gusta. Y en el caso de la selección de patinaje de velocidad, los resultados también fueron muy buenos. Víctor, por ejemplo, obtuvo 4 preseas de oro y 1 de plata en las diferentes categorías en las que participó, y que se suman a su enorme colección de metales. Más de 100. ¿Más de 100 medallas tienes? ¿Más de 100 medallas? Sí, tengo 5 medallas de oro de CONADE, 1 de plata y 1 de bronce. El patinaje de velocidad, dicen, también es un deporte muy demandante.
Sí, es muy demandante en ese aspecto porque sí se necesita de mucha disciplina y constancia. Entonces yo pues voy a la escuela y de ahí salgo y a las 4 voy a mi entrenamiento y acaba como hasta las 7 de la noche. Pero todo ese esfuerzo se ve recompensado con las preseas que obtienen y además con los apoyos que les brinda el IPN, como en el caso de Reina, a quien le ayudaron a adquirir sus patines. Me lo regaló porque he tenido buenos resultados en toda mi carrera deportiva, representando al Poli. No, yo se los pedí, ya que necesitaba otros patines, entonces me dijeron sí, te podemos dar ese dinero para poder comprarte tus patines. A excepción de Reina, quien estudia en el CECIT 7, el resto está en secundaria y la mayoría aspira a ingresar al IPN y formar parte no solo de sus selecciones deportivas, sino también de su comunidad estudiantil. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Cristian Aguilar. Hasta la próxima. Rafa Guadarrama, ¿cómo estás? Buenos días, tiempo de la ciencia. Muy buenos días. Muy bien, Lupita, Angie, me da mucho gusto saludarles. Me va muy bien y pues vamos a comenzar con la información, si les parece. Vamos a comenzar con esta historia. La conservación de especies puede dar una segunda oportunidad a aquellos animales en peligro de extinción, como el cóndor de California, que gracias a un programa de reproducción en cautiverio ha regresado a ser parte de los cielos de la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California. Aquí la información. Han vuelto a ser un elemento esencial del azul encendido de la Sierra de San Pedro Mártir. Los ejemplares de esta, el ave más grande de Norteamérica. Es el cóndor de California, de plumaje negro y alas de puntas blancas. Se mantiene suspendido a más de 3.000 metros de altura sobre estas cumbres rocosas, gracias a su anatomía y su impactante envergadura de 3 metros. Carroñero y regenerador innato, es una maravilla natural. Ha devuelto cierta energía al entorno de Baja California, gracias a un programa de reproducción y rescate de la especie. ¿Por qué se implementó? Porque en 1940, el cóndor de California se había declarado extinto en el hábitat en nuestro país. Gracias a un programa binacional México-Estados Unidos, hace 2 décadas comenzó su regreso a casa, que ha sido paulatino, pero exitoso. No todo se hace aquí. A 2.500 kilómetros de distancia, en el zoológico de Chapultepec de la Ciudad de México, tiene lugar uno de los esfuerzos clave. Aquí se cuenta con 2 parejas reproductivas que han logrado aportar aves viables para la reintroducción. Han nacido polluelos y se han criado con el cuidado de médicos veterinarios. Y a partir de ahí 11 cóndores se han enviado a vida silvestre y tenemos 2 más que nacieron el año pasado aquí en la Ciudad de México y que ya están listos para viajar a la Sierra San Pedro Mártir, posiblemente en julio, entre julio y agosto, para iniciar un proceso de preliberación. Con 1 año de edad, una hembra y un macho están en camino de prepararse para la liberación. Han sido criados con el trato más impersonal posible, esto para que no se acostumbren a la compañía humana. De polluelos, de hecho, les alimentaron usando títeres. En julio o agosto, este par de jóvenes cóndores serán trasladados a San Pedro Mártir para comenzar su entrenamiento. Una vez que llegan a la Sierra San Pedro Mártir, a un aviario que está construido para este propósito, para habituarlos al clima y a otros cóndores que están en vida silvestre, ahí pasarán casi 1 año y es parte de este proceso para asegurar esa reintroducción. Una vez que estén listos, serán liberados para incrementar la presencia de esta ave que enriquece la biodiversidad de nuestro país. Que esa población, que se estima actualmente en 48 ejemplares, pues se vayan sumando tanto los que nacen en vida silvestre, que ya están naciendo aquí en Baja California, como los que se suman tanto de zoológicos de Estados Unidos. El cóndor de California a la fecha está clasificado en peligro de extinción en la norma 059 de especies amenazadas. 11 Lab, Rafael Guadarrama.
Y bueno, en más retos ambientales, este fin de semana la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, visitó el estado de Quintana Roo como parte de una gira de trabajo y allá tuvo varios encuentros para conocer los avances e iniciativas para mitigar el problema del sargazo, una alga que nuevamente presenta una concentración muy alta en las costas de nuestro país y en esa entidad en particular. A través de un video difundido en redes sociales se ve a la secretaria Bárcena en una embarcación de la Marina donde presenció las acciones de esta dependencia para contener y recolectar el alga con una sargacera. Y lo decíamos, en diferentes momentos dialogó la secretaria con la mandataria estatal, Mara Lezama, también con hoteleros, con científicos e innovadores. Con estos últimos tuvo una sesión especial para escuchar sus propuestas de cómo sacar provecho al sargazo, evitando que sea un residuo más, por ejemplo, al obtener materiales de construcción, mejoradores de suelos, insumos para cosméticos, entre otros productos. Ahí resaltó la necesidad de crear en Quintana Roo un parque de economía circular que permita establecer en un mismo sitio a todos los emprendedores y dar cauce a sus iniciativas. Es decir, que se retroalimenten entre sí, que sea el parque de economía circular del sargazo, donde estén pues los que hacen los colores y los que hacen el carbón y los que hacen las briquetas o los ladrillos, ¿no? Los que ustedes que están haciendo ya productos que pueden salir a la venta, desde luego, y ustedes que tienen esta cuestión de fertilización y fertilizante. En principio sería este parque con fondos internacionales. El sargazo se ha vuelto un problema muy serio en la península de Yucatán y en particular, ya lo decíamos, en Quintana Roo. Este año ha llegado tan solo en este año 80,000 toneladas de sargazo a esas costas. Es la cifra más alta desde comienzos de estos registros en el 2011. Y bueno, ante el impacto del cambio climático y el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, el Instituto Politécnico Nacional fortalecerá con apoyo de inteligencia artificial los modelos de predicción para mejorar los protocolos de protección civil ante huracanes, tornados, nevadas, sequías, lluvias torrenciales y olas de calor o frío. Leodegario Sansón Reyes, coordinador del programa de Ingeniería Meteorológica de la ESIA Ticomán, aseguró que la incorporación de la inteligencia artificial a los planes de estudio permitirá que los futuros meteorólogos apliquen metodologías para pronosticar fenómenos meteorológicos de forma más precisa, en menor tiempo y emitir alertas tempranas. El especialista detalló que el IPN es la primera institución educativa del país que ofrece la ingeniería en meteorología con una duración de 8 semestres, cuya primera generación está integrada por 20 estudiantes que actualmente cursan ya el segundo semestre. Y bueno, para cerrar con la información de este día, hablemos de asuntos del espacio y de un objeto que ha llamado mucho la atención de los astrónomos. Se llama 3I Atlas y es el tercer cometa que se descubre y se confirma que proviene de otro sistema solar. Al igual que sus antecesores fueron vistos en 2017 y 2019, Atlas no amenaza con impactar a la Tierra. De hecho, en su incursión por nuestro vecindario, su punto más cercano con nosotros será en octubre, cuando estará a 240 millones de kilómetros, que es 1.5 veces la distancia que tenemos con el Sol. Está lejísimos. Marte será el planeta que se aproximará más y aunque coincidirá solo con el área de influencia de esta órbita de este planeta. ¿Y por qué es relevante este hallazgo? Bueno, porque aporta información sobre los objetos provenientes de otros sistemas solares y en general porque así es como se aprende acerca de estas dinámicas del universo. Atlas es un cometa que tendrá unos 20 kilómetros de anchos y se mueve en el cosmos a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Fue descubierto por un telescopio europeo en Chile el pasado 1 de julio. Y bueno, es la información que tenemos este día. Rafa, ¿se conoce el origen del sargazo? ¿Se forma? ¿Lo atraen las olas? ¿De dónde viene? Exactamente, el sargazo viene de un ecosistema que se llama Mar del Sargazo. Es un ecosistema que ha existido durante cientos de años en el Atlántico, pero su concentración se ubicaba mucho más en el Atlántico Norte. De hecho, se ha comentado que Cristóbal Colón incluso registró o documentó parte de esta presencia de este mar. El problema del sargazo es que debido a que, bueno, se piensa ahora que debido a que hay más nutrientes en el mar provenientes de Brasil, provenientes de África, también se ha formado un nuevo mar de sargazo en el Atlántico Sur. Y es tan grande y es tan extenso como el mar como el del Atlántico Norte. Es un ecosistema importante, ya lo decíamos, sirve para muchas especies, justamente para las que son migratorias, les brinda refugio, alimento. El problema es que también se piensa que por el calentamiento global las corrientes del planeta están cambiando y están justamente pues enviando este mar hacia el Caribe específicamente. Y llega pues a Quintana Roo, puede llegar a Cuba, puede llegar a varios países de la región y eventualmente si el arrastre es tan fuerte como se espera que sea el de este año,
podría llegar al Golfo de México y extenderse mucho más, perdón. E importante esto que nos platicabas, Rafa, que no solamente se contenga y no solamente se deseche, sino que se busque qué hacer con esta alga, con esto que está ocurriendo ahí en las playas. Sí, por supuesto, es un trabajo que están realizando de manera importante. Las personas, sobre todo de Quintana Roo, ya tienen muchos años desarrollando alternativas, los tecnólogos de la región, también en otras partes del país, porque pues al final, al ser una alga, se le puede sacar mucho provecho. Puede ser fuente de nutriente para suelos, pero también pueden ser fibras, y entonces es importante sin duda este esfuerzo. Claro, también. Y se ha invertido mucho en los barcos para poder arrastrarlo, recolectarlo, procesarlo, en fin. Y estarás por allá quizá el fin de semana y nos contarás más de ello. Gracias, Rafa. No, muchas gracias. Gracias, te vemos mañana. Gracias. Vámonos al mundo. Vámonos con información internacional, y es que este domingo, en un nuevo ataque aéreo, el ejército de Israel asesinó a 82 personas palestinas allá en la Franja de Gaza y dejó 304 más heridas. Además, emitió una advertencia a cientos de gazatíes que están refugiados en Khan Yunis para que abandonen la zona. Más tarde, el Ministerio de Sanidad gazatí emitió un llamamiento urgente ante la necesidad de reponer los bancos de sangre. Explicó que las unidades que se reciben son muy inferiores al consumo mensual. En tanto, este lunes se prevé que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reciba al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca. Y es que hay que recordar que esta será la tercera ocasión que ambos mandatarios se reúnen allá en Washington, D.C. Río de Janeiro, Brasil, ya les habíamos compartido esta información. La cumbre de los BRICS, países que integran este organismo como Rusia, India, China, Sudáfrica y Brasil, y esta condena a la imposición no solo de aranceles y a las sanciones económicas, sino a todo lo que tenga que ver y que sea contrario con el derecho internacional. En la declaración final de la cumbre expresaron que estas medidas tienen repercusiones negativas en los derechos humanos porque afectan a las personas en situación vulnerable. En representación de la presidenta Sheinbaum asistió el canciller Juan Ramón de la Fuente, y previamente el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, habría declarado que el mundo no debe ser indiferente ante lo que ocurre en Gaza. No podemos permanecer indiferentes al genocidio practicado por Israel en Gaza y la matanza indiscriminada de civiles inocentes y el uso del hambre como arma de guerra. Y mire, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que envió a 8 personas migrantes a Sudán del Sur. Entre ellas se encuentra el mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez. El 20 de mayo fueron enviadas a Djibouti, en África, en espera de que se definiera el país de destino. Al respecto, defensores de derechos de migrantes interpusieron recursos legales para que las personas migrantes fueran regresadas a Estados Unidos, ya que habían sido sacados del país de manera ilegal, violando el debido proceso. El jueves 3 de julio, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la deportación de los inmigrantes a un tercer país diferente al de su lugar de origen, por lo que fueron enviados a Sudán del Sur. Jesús Muñoz Gutiérrez fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, el 12 de mayo y de manera expedita fue declarado culpable por cargos de asesinato en segundo grado que resultaron en la sentencia de prisión perpetua. Los otros detenidos son 2 personas nacidas en Cuba, una de Laos, 2 más de Burma, una de Vietnam y una de Sudán del Sur. El Departamento de Seguridad Nacional informó que la deportación a Sudán del Sur de los 8 migrantes es una victoria para el Estado de Derecho y la seguridad del pueblo de Estados Unidos. El empresario Elon Musk anunció este fin de semana que va a fundar su propio partido político. Llevará por nombre el Partido de América, de cara al evidente distanciamiento que ha tenido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A través de su cuenta de X, el magnate escribió: Estados Unidos vive un sistema de partido único y no es una democracia, por lo cual anuncia la fundación de su partido y promete además representar al 80% del centro con una nueva fuerza nacional. En el día de la independencia de ese país lanzó una encuesta en su cuenta de X para preguntar si los ciudadanos deseaban independizarse del sistema bipartidista.
De acuerdo con los resultados de los casi 1.250.000 participantes, 65.4% dijo adelante, que sí al nuevo partido. En las últimas semanas, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, ha marcado su distanciamiento debido al plan fiscal de Donald Trump, que incluye recortes a instituciones y un incremento en la deuda nacional en $5 billones. José Navarro, analista de la Deutsche Welle, tiene información sobre la fecha en que entrarían en vigor los aranceles que Estados Unidos ha impuesto a diferentes países del mundo y también las bolsas, la reunión de Trump con Netanyahu. ¿Cuáles las expectativas, José? Adelante, buenas tardes en Europa. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes desde Frankfurt, donde los inversores comienzan una semana sorprendidos por el nuevo cambio o giro de guión en la política arancelaria de Donald Trump. Los inversores en Europa comienzan este lunes con la sorpresa de que, al parecer, al final, el 9 de julio, el esperado 9 de julio, no es el plazo final para la aplicación de aranceles más altos si no se llega a un acuerdo comercial. La administración Donald Trump ha comunicado este domingo que, al parecer, el plazo se extiende hasta el próximo 1 de agosto, pero que este mismo miércoles comunicarán a los socios comerciales de Estados Unidos cuál sería el próximo objetivo de aranceles, es decir, hasta cuánto se elevarían los aranceles en el caso de que en el tiempo que resta no se llegase a un acuerdo comercial. Aquí en Europa los cambios han provocado que los avances este lunes en las bolsas sean con ligeras ganancias. Hacia la mitad de la jornada de este lunes, por ejemplo, el índice DAX avanzaba un 0,78%, pero el resto de las bolsas europeas avanzaban considerablemente menos, mientras que en Wall Street se esperaba una apertura en negativo, especialmente para las acciones de Tesla, que caían en la preapertura más de un 6%, tras el último choque entre el presidente estadounidense Donald Trump y su ex aliado, el multimillonario Elon Musk, que ha anunciado este fin de semana su verdadera intención de crear un nuevo partido político en Estados Unidos con el nombre de America Party, a lo que Trump ha contestado que Musk es un tren descarrilado. También los inversores están pendientes esta semana de cómo avanzan las negociaciones entre Israel y Hamas, que se están celebrando en Qatar. Está previsto este lunes un nuevo encuentro entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Trump en la Casa Blanca. Y la expectativa es, o que se ha creado para los mercados, es que esta semana se pueda comunicar un alto al fuego entre Israel y Hamas. Vamos a ver que finalmente tanto se puede concretar. Claro, la política y la economía siempre de la mano con estos resultados. Gracias, José. Muchas gracias. Les mando un saludo desde Frankfurt y feliz día. Otro de vuelta para ti. Gracias por la información. Tenemos más. Vamos a ver los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Arrancamos en Estados Unidos con The Washington Post, que en su portada destaca: en el condado de Texas no tuvimos ninguna advertencia, y es que aseguran que las alertas no llegaron a Hill Country y deja en claro que las inundaciones renuevan estas alertas para mejorar el sistema de monitoreo y también de aviso a la población. También en otros asuntos, The Washington Post resalta que la Unión Americana busca un pacto comercial limitado con la Unión Europea, esta medida que se acerca a la fecha límite del miércoles que impuso el presidente Donald Trump. Detalla que el acuerdo evitaría aranceles del 50%. La imagen principal de este diario destaca la situación que está afectando a Texas. En la imagen podemos ver a dos mujeres que tienen botas de lluvia, una de ellas con las manos en la cara como símbolo de desesperación ante estas devastadoras inundaciones. Hasta el momento hay 83 personas que han fallecido a consecuencia de estas intensas lluvias y sus inundaciones. Nos vamos ahora a España con El País. Destaca que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desea gobernar en solitario, pero sin renunciar a pactos con el partido político de España, Vox. El líder del Partido Popular, del PP, como se le conoce, promete una baja de impuestos, reducir la migración sin documentos, mejorar la seguridad y reformar la fiscalía. También en la portada, El País destaca que la Inspección de Trabajo abrió una investigación sobre una plataforma de entrega de comida para vigilar que su modelo de contratación
cumpla con las exigencias legales de reconocer como asalariados a sus trabajadores. Y es que hay que mencionar que en esta norma, que entró en vigor desde el año 2021, obliga a las plataformas a contratar como asalariados a sus repartidores. Terminamos en Latinoamérica con Argentina. En El Día destaca que a días del cierre de alianzas para las elecciones legislativas locales, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, instó a los sectores del peronismo, este movimiento social y político, a superar las diferencias internas y conformar un frente amplio que frene el gobierno de Javier Milei. Kicillof pidió unidad en el peronismo y criticó al actual presidente Javier Milei. Hasta aquí la información internacional. Vamos con más, Guadalupe. A las 7:31 en la hora del centro les comento que para conmemorar el Día Mundial del Cerebro, este domingo se anunció la realización de la primera carrera con causa Kilómetros de Esperanza. La organizan el Colegio Nacional de Neurocirugía con apoyo del senador de Morena, Emanuel Reyes Carmona. Con lo que se recaude de las inscripciones se van a financiar 10 cirugías cerebrales de pacientes de escasos recursos que serán realizadas por el reconocido neurocirujano Carlos Castillo. La meta económica que tenemos es un aproximado de 3 millones de pesos. Es para realizar 10 cirugías para tumores cerebrales de diversos tipos, entre ellos glioblastomas, meningiomas, tumores del ángulo pontocerebeloso. Algunos de los pacientes están en las pantallas. Muchas personas han perdido la vida por la falta de un tratamiento oportuno, por una intervención pronta, por una intervención de un especialista como Carlos Castillo y como su gran equipo de trabajo, porque a veces no se cuentan con los recursos necesarios, porque a veces no es posible poder lograr que los servicios de atención a la salud lleguen a los más necesitados. La carrera se realizará el domingo 10 de agosto en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Los participantes podrán correr, caminar, trotar 3, 5, 10 kilómetros y así ayudar a salvar vidas. Los organizadores esperan la participación de al menos 5,000 personas. Las inscripciones están abiertas en la página hazdeporte.com. Mire, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Mayores impulsa una educación incluyente, accesible y libre de discriminación. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, detalló que más de 87,000 personas son beneficiarias del INEA, de las cuales 18,592 aprenden a leer y escribir, mientras que 24,768 cursan la primaria y 44,010 estudian la secundaria. También destacó que la atención educativa brindada por el INEA contribuye a la construcción de entornos seguros para todas las identidades. Esto al promover una educación inclusiva, humanista y diversa. Y es que actualmente el INEA brinda servicios de educación básica a 2,223 personas con discapacidad. 8,786 de origen indígena, 64,186 adultos de la tercera edad, 1,280 jornaleros y jornaleras agrícolas migrantes, 8,664 educandos de instituciones de rehabilitación social, 940 personas con limitación visual y de manera excepcional a 1,291 niñas y niños menores de 14 años que no cuentan con acceso al sistema educativo regular. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reconoció a 123 estudiantes del CONALEP por su sobresaliente trayectoria académica, dedicación y talento excepcional, cualidades que les han permitido destacar a nivel nacional e internacional. Los estudiantes provenientes de diversos estados del país fueron reconocidos en las categorías de deporte, ciencia, innovación y excelencia en robótica y también en tecnología, así como liderazgo juvenil, emprendimiento e impacto social, innovación científica y soluciones de movilidad. También se reconocen habilidades técnicas en ciencias exactas y acceso y compromiso con la educación superior. El titular de la SEP subrayó el impacto que tiene el CONALEP en la educación profesional y técnica del país mediante una formación académica de calidad que ha permitido a sus alumnas y alumnos sobresalir en distintos ámbitos. Durante la ceremonia también se anunció la firma de un convenio de colaboración entre CONALEP y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria para fortalecer la educación dual,
fomentar las prácticas profesionales y establecer vínculos con sectores afiliados como espacios de formación especializada para las y los alumnos egresados del colegio. Vamos con asuntos económicos, y es que la deuda de México se redujo. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer que durante el mes de mayo se redujo el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Vámonos ahora con más información hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio para enlazarnos a Chalco, Estado de México. Rubén Fieitalnés nos tiene información sobre el bloqueo de transportistas. Adelante, Rubén. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita? Buenos días. Te saludo al igual que a toda la amable audiencia. Pues alrededor de 3 horas y media duró el bloqueo en la autopista México-Puebla, en el kilómetro 31 y en la caseta de San Marcos. Transportistas de pasajeros de la ruta Chalco-San Rafael se manifestaban debido a la inseguridad que sufren en esta vía de comunicación. Señalan que son víctimas de la delincuencia, de 2 a 3 veces al día los asaltan. Y bueno, las autoridades, de acuerdo con lo que nos decían, no hacen nada, pese a que ya tienen ubicados los focos rojos, los puntos donde se dan mayormente estos asaltos, pues las autoridades no hacen nada. Pese a que estuvo el bloqueo durante 3 horas y media, al parecer sus líderes llegaron a un acuerdo con las autoridades. Después de que liberaron el punto, se dirigieron a su base allá en San Rafael, donde van a tener una asamblea para ser informados de estos acuerdos y de las medidas que se tomarán. Ellos lo que piden es que estos acuerdos pues sean reflejados en más seguridad, en vigilancia, y que no padezcan de estos asaltos tanto ellos como los pasajeros que hacen uso de esta ruta. Nosotros nos dirigimos al punto para estar al pendiente y ver cuáles fueron los acuerdos que alcanzaron en esta mesa de negociación, Lupita. Muy bien, oportuno el reporte, como siempre, Rubén. Buenos días y gracias. Gracias, buenos días. Gracias, hasta pronto. Pues ya nos vamos, hasta mañana, Elvira Angélica Rivera. Así es, agradecer a quienes nos siguieron por Radio IPN y las redes sociales. Que tengan un excelente inicio de semana. Buenos días.